Texto bíblico, Jonás, capítulo 1, versículos del 4 al 16. Pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros, y cada cual clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entretanto, Jonás había bajado al fondo de la nave, y habiéndose acostado dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Elohim se fije en nosotros y no perezcamos. Luego cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Y él respondió: Alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Sin embargo, los hombres remaron para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: Oh Yahvé, te rogamos, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, y nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Yahvé, has hecho del modo que te agrada. Y alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yahvé, e hicieron votos. Ya les conté un par de veces que cada vez cuando fuimos con el ferry de una isla a otra isla, me puse mal. Los ferries son rápidos y grandes catamaranes aquí. Se siente cada ola, te llevan arriba, te llevan abajo constantemente. Tienes que sentarte mientras lo pilotan y se comparten bolsas por si acaso. Y no estamos hablando de una tormenta. Solamente estamos hablando del mar normal del Atlántico. Mucho peor tenía que ser en esa época en el barco del cual nos cuenta la historia bíblica que acaba de leer Alberto para nosotros. Hoy en la prédica se trata de esta historia. Una historia la cual es parte de la vida de Jonás. Acaba de empezar el libro de Jonás. En los primeros 3 versículos no pasa mucho. Dios manda a Jonás a ir a Nínive. Jonás no quiere. Jonás busca un barco para escaparse del llamado y para alejarse de Dios. Me parece emocionante cómo ahora en la historia de Jonás, de repente no solo Jonás está en el centro de la historia, sino también los marineros del barco desempeñan su rol. Y la actuación de los marineros, como la actuación de los Jonás se enfrentan. La actuación de los marineros se presentan aquí como contraste a la actuación de Jonás. Y yo podría identificarme con algunas situaciones en ese texto bíblico. Quizás me identifico a veces con Jonás y quiero escaparme de Dios. Y otras veces me identifico
más con los marineros y hago todo lo posible para superar una crisis. Les invito a embarcarse conmigo, con vuestra imaginación por supuesto, al barco que se aproxima a la tormenta y a mirar a las personas cómo actúan y escuchar lo que Dios quiere decirte hoy a ti. Estamos en un barco, en el mar. El viento se pone más y más fuerte y las olas suben más y más. Los marineros no están por primera vez en sus vidas en una tormenta, pero esta tormenta parece extraordinariamente fuerte. La nave estaba al punto de romperse, dice el texto bíblico en 4. En su desesperación clama cada uno de los marineros a su Dios. Tienes que asumir que los marineros eran un grupo multicultural. Entonces, cada uno tenía un fondo cultural y una creencia diferente. Y depende de qué pueblo eres, de qué región eres, tenías tus dioses. Por eso el texto enfoca, y cada cual clamaba a su Dios. ¿A quién o a qué recurrimos en la peor crisis? Cuando estamos en una emergencia, cuando llegamos a nuestros límites, cuando no sabemos cómo seguir, cuando hemos hecho todo lo posible, todo lo que podemos hacer, pero aún no es suficiente, ¿a quién o a qué nos recurrimos? ¿A qué te aferras cuando necesitas un asidero en las tormentas de la vida? Para los marineros, por supuesto, también es una situación religiosa. Se trata de sobrevivir. La muerte llama y como hombre llego a mis límites. La crisis actual en la cual estamos, al igual que el resto de la humanidad, es como una tormenta de la vida. Todo el mundo está en la tormenta de la crisis del coronavirus, con sus consecuencias sanitarias, económicas y de interacción social. Y para nuestro mundo occidental es algo nuevo el que lleguemos de esta manera a nuestros límites. Desde la caída del muro, sí, desde la Segunda Guerra Mundial, no hubo una crisis como esta en Alemania. Y en España, la crisis financiera de 2009 fue dura. Y, por supuesto, la dictadura de Franco hasta el año 1974, pero esta crisis es incomparable con las experiencias anteriores de España o Alemania. Tiene sus propias amenazas y desafíos. Y la crisis muestra a toda la humanidad, a la medicina, a los políticos, a la sociedad, a la economía, etc., sus límites. Lo que nos da seguridad ahora no cuenta nada. Del mismo modo, como la crisis te golpea personalmente, paro, enfermedad, preocupación por familiares, financieramente, soledad, sea cual sea tu tormenta, la tormenta hace que clamemos a Dios. Y cada uno a su Dios. ¿Sabían que en Alemania sacaron 5 veces más dinero en efectivo en las últimas semanas? Por la crisis, las personas buscan seguridad en su dinero. No confían en los bancos, pero confían en su dinero en efectivo. A su manera, también es un Dios al cual las personas recurren en la crisis. Pero los marineros van más allá. Recurren cada uno al Dios que conocen de su pueblo o de su región, claman, oran, buscan el poder sobrenatural que puede rescatarlos. Buscan la razón, el sentido, como vamos a ver más tarde. Después de clamar a sus dioses, recurren a lo que es humanamente posible. Y ellos hacen lo que pueden, aunque es inútil. Versículo 5, echaron la carga al mar. Con menos carga es menos posible
que el barco se rompa. Y es menos posible que alguien se haga daño por la carga que está volando. Así pues, los marineros primero claman a Dios y después actúan. Cuando se trata de una crisis, entonces crece en las personas la necesidad espiritual. Así sucede con los marineros. ¿Y Jonás? Jonás actúa de una manera totalmente diferente. Él se retira. Él baja al fondo de la nave. No para protegerse, porque abajo es mucho más peligroso. Si se abre una grieta puede ahogarse. La carga podría golpearlo. Podría quedarse encerrado si se bloquea la salida. No se trata de protegerse. Jonás baja porque está escapando. Él está escapando. La misma palabra hebrea que se usa aquí para bajar también es usada en el versículo 3 antes en el libro de Jonás. El bajo a Jope y el bajo al barco. Jope es una ciudad, barco es el barco donde está ahora mismo. Los dos actos, bajar a la ciudad, bajar al barco, son actos para alejarse de Dios, para escaparse de Dios. Jonás intenta escaparse de Dios, sí, ahora está bajando al fondo del barco. Está ignorando el llamado de Dios y su voz se puede escuchar en la tormenta y él se escapa. No quiere saber nada de ese Dios. Ahí acostado dormía profundamente. A él todo da igual. Él se resigna. Él se rinde. Aquí se contraponen el acto de Jonás y el acto de los marineros. Los marineros escuchan la voz de Dios en la tormenta y claman a Dios. Jonás ignora la tormenta y no ora. Los marineros hacen todo lo que pueden hacer para salvar sus vidas. Corren rápido por el barco y tiran la carga al mar. Jonás duerme. La pregunta que se me ocurrió en este contraste es la siguiente. ¿Cómo influye una tormenta o una crisis tu relación con Dios? ¿La crisis te lleva nuevamente a Dios o te aleja más en la crisis de Dios? Esta pregunta solo la puedes responder tú mismo. Pero para encontrar la respuesta es importante preguntarse cómo era la relación con Dios antes de la crisis y cómo ha cambiado debido a la crisis. Jonás, por ejemplo, ya estaba escapándose antes de la crisis de Dios. Ya antes de la crisis él se aparta de Dios y no quiere aceptar su llamado. Y es obvio. Y también el texto nos cuenta cómo Dios manda la crisis, la tormenta, para Jonás, para traerlo de vuelta a su llamado, para traerle de vuelta al camino que Dios ha planificado para él. Así, la tormenta es la oportunidad para Jonás de relacionarse nuevamente a Dios y vivir el propósito de su vida. Dios da a Jonás, a través de la tormenta, una nueva oportunidad. La crisis es una nueva oportunidad. No sé si lo ves igual, pero en cada crisis Dios te da a ti la oportunidad de cambio y de reinicio. Lo que pueda llegar a ser el cambio para ti en la crisis, solo tú lo puedes responder. Pero las preguntas siguientes nos ayudan a encontrar las respuestas. ¿Quién o qué volvió importante para ti en la crisis? Quizás la oración conjunta diariamente en Zoom, o una estructura del día, deporte. Quizás te pusiste en contacto con alguien con el cual no tenías contacto hace muchos años. A mí me sucedió, por ejemplo,
de cara a la crisis, los conflictos pequeños perdían importancia y no quiero más que esos conflictos influyen sobre mis relaciones. Para mí, volvió a ser importante nuevamente jugar mucho con mi niña y darle prioridad en mi vida. He empezado a hacer pan, a hacer ejercicios que son buenos para mi espalda, aprender más. He sacado mi guitarra nuevamente. He tenido muchas videoconferencias con mi familia, con amigos, y estoy predicando en español. Seguramente no voy a llevar todo eso a la nueva normalidad, pero algunas cosas sí. ¿Qué les quiere mostrar Dios a ustedes en la crisis? ¿Qué cambio quieren mantener? ¿Cuáles prioridades quieren fijar? Dentro de poco ofreceré un curso con el título La crisis como oportunidad. ¿Cómo será mi vida después del coronavirus? Aquí vamos a reflexionar muchas de estas preguntas. Pronto anunciaré cómo pueden inscribirse. Dios da a Jonás la oportunidad de cambio a través de la tormenta. Y Dios está persiguiendo a Jonás. No solo que Jonás, como los marineros, podría clamar a su Dios, incluso Dios manda al capitán a Jonás en versículo 6 para pedirle, ora a tu Dios, quizás nos salva tu Dios. El capitán está buscando al Dios que puede salvar. Otra vez Dios está hablando a Jonás a través de ese capitán, diciéndole, habla conmigo, no te alejes porque yo no me alejo de ti. A veces son otras personas que nos dan la perspectiva de Dios en una crisis, en nuestra tormenta. En este caso, incluso alguien que no cree en el mismo Dios. También personas que no creen, no cristianos, pueden ser usadas por Dios para hablar a ti y para que te acerques a Él. Resumimos. Ellos oraban y tiraban la carga al mar, pero aún así la tormenta va peor. El próximo paso en el versículo 7, echaron las suertes. Era una medida común en este tiempo para elegir a alguien. No por la casualidad, sino las personas creían que Dios obraba a través de echar las suertes. Quizás conocen en Hechos la historia de los apóstoles que eligieron el seguidor de Judas, echando las suertes y eligieron a Matías. Otra historia. ¿Qué quiere decirnos que echaron las suertes? Los marineros quieren conocer la razón principal de la tormenta. La salvación del barco no se alcanza con oración y esfuerzo. Ya lo intentaron. La solución del problema y la salvación del barco tiene que estar en la razón de la tormenta. Y con razón no me refiero al tiempo, sino al sentido profundo. ¿Por qué o para qué hay una tormenta? Los marineros comienzan una búsqueda que también conozco yo y muchos de ustedes. Seguramente también experimentamos cosas en nuestras vidas y queremos saber por qué suceden o para qué nos suceden. La suerte cae sobre Jonás, no nos sorprenda. Y directamente los marineros le hacen un montón de preguntas. ¿De dónde eres? ¿De qué te ocupas? Versículo 8 estamos. ¿De qué te ocupas? Pero verdaderamente se debe traducir en este contexto mejor. ¿Cuál es tu llamado? ¿Quién eres? Los marineros preguntan a Jonás, preguntan por su vida. No se trata de lo que está escrito en su pasaporte, sino se trata de su identidad, del propósito de su vida. Se puede sentir como los marineros poco a poco entienden la tormenta. Tiene que ver algo con Dios y Jonás. ¿Qué pasa ahí?
Quizás ustedes también le han preguntado en las últimas semanas qué sentido tiene la crisis del coronavirus. Y sería más fácil si dices, Dios quiere ayudar al Jonás del siglo XXI a volver al propósito de su vida. En verdad, ¿Dios acepta tantos enfermos y muertos para eso? Dudoso si es adaptable al Dios como se nos revela en Jesucristo, como un Dios que sana y salva. La historia de Jonás nos muestra algo que me parece bastante importante para ahora mismo. Nosotros como cristianos, no determinamos la interpretación de la crisis. Cada persona tiene su búsqueda individual de la interpretación. Los marineros y Jonás tienen diferentes formas de actuar en la crisis y eso está bien. Quizás Dios quiere decir a uno una cosa en la crisis y otra cosa al otro. Si ahora yo digo, la crisis significa eso o eso, entonces rápidamente me pongo encima de la palabra de Dios. Esa palabra que Dios ha revelado a una persona, esa que ha revelado a otra persona. Pero lo que podemos hacer como cristianos es llamar a las personas a buscar el sentido de lo que están viviendo. Llamarlas a preguntar por Dios nuevamente y a buscar un encuentro con Él, a buscar el sentido profundo de la crisis. Estoy convencido de que las personas tengan encuentros con Dios en esta búsqueda y permite que la crisis sea una oportunidad de empezar de nuevo. Miramos más adelante en el texto, vemos justo esto. En los versículos 9 y 10 llegamos al punto de inflexión de la historia. La confesión de Jonás a Jehová, al Dios de Israel, al Creador del mar y de la tierra seca. Esta confesión es el centro del texto de hoy. Y también esta confesión es el punto de la inflexión de la búsqueda de los marineros del sentido de la tormenta. Pero en el primer momento también parece como un punto de inflexión en la escapada de Jonás. ¿Ya ha reflexionado? ¿Ya sigue los caminos de Dios? La respuesta es claramente no. A pesar de su confesión, que solo es una respuesta a las preguntas de los marineros, no ora Jonás a Dios, no se acerca a Dios. Al contrario, ya está listo para morir, para escaparse. Si está muerto, tiene la tranquilidad frente de Dios. Arrójadme al mar. Pero por eso lo está diciendo. No se trata de un autosacrificio, sino un autoabandono. Ya quiero terminar, quiero salir, quiero que acabe, quiero estar lejos de Dios. La confesión de Jonás muestra que Jonás se siente conectado con este Dios, porque este Dios es una parte de su identidad, pero aún así quiere escaparse de Dios. Jonás está ignorando su propia confesión. Jonás está ignorando el llamado de Dios. Jonás no solo se escapa de Dios y del propósito de su vida, sino también se escapa de sí mismo. Él se escapa de asumir la responsabilidad y escapa de su llamado. Los marineros, por el contrario, temen con gran temor, como lo describe el texto hebreo. Temen con gran temor. Con temor no se refiere a miedo, sino a temor en el sentido de un respeto profundo a Dios. Si reconozco a Dios como Dios, entonces le temo. Si le reconozco como Dios soberano, entonces le temo. Es una emoción profunda y no se trata de angustia. Los marineros se dan cuenta que Jonás está escapándose de su Dios Jehová.
el Dios que mandó la tormenta porque Jonás no era obediente. A este Dios soberano empiezan los marineros a respetar. Jonás había descrito con anterioridad a su Dios al que hizo el mar y la tierra seca. Entonces, Él es el creador del mar que ahora amenaza sus vidas y el creador de la tierra que será su lugar de salvación. Dios es soberano y está sobre todo. Él está encima de cada crisis y de cada tormenta de tu vida. No hay nada que Él no conoce, no hay nada que no pase por su mano, no hay nada de lo cual Él no conozca su fin. Dios es soberano. Esto es el mensaje principal del texto bíblico de hoy. La mensaje para ti. Y lo aplica también en la crisis actual, en la tormenta actual en cual estés. Dios es soberano. La confesión de Jonás trae a los marineros el conocimiento. El Dios el cual pertenece a Jonás verdaderamente es Dios, es Jehová. Jehová. Tengo que aprender esa palabra. Jehová. Y ellos oran a este Dios en el versículo 14. No van a sus dioses, ahora no van a sus dioses, sino ahora oran a Jehová. Le piden a Él que haga su voluntad. Y tiran Jonás al mar, aún no querían hacerlo, pero no veían otra posibilidad y creían que era la voluntad de Dios. Ahora ellos estaban salvados, la tormenta calma. Están salvados. Agradecieron a Dios, se confesaron a Dios y sacrificaron a Dios. Resumen, se convirtieron al Dios de Israel. A través de la tormenta y a través de la crisis, los marineros conocen al Dios de Israel, al Creador, al Dios soberano que manda, que habla, que guía, que interrumpe y que salva. Y ellos aprovechan la oportunidad de la crisis y cambian su fe y su vida. En lugar de creer en algo que no ayudaría, se convirtieron a Dios que salva. Yo deseo muchos marineros en Gran Canaria que aprovechan la crisis como una oportunidad para encontrar a Dios. Nuestra tarea como iglesia y como cristiano, cada uno de ustedes, confesar, contar de este Dios y señalar a Él, a este Dios. Quizás esta crisis es tu oportunidad de cambio y de empezar de nuevo. Amén.